La siguiente expresión me va a representar o representa una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿cómo se identifica? Vamos a encontrar en ella una función que depende de x y depende de y. Esta función, vamos a llamar m, va a estar multiplicada por dx, ¿bien? Por el diferencial que gira en torno a x. Más una función n que depende también de x y de y que va a estar multiplicada por el diferencial que gira en torno a y. ¿Sí? Este diferencial o la derivada con en torno a x y el diferencial o la derivada con en torno a y. Y esto va a ser igual a 0. Bien, esta sería como la expresión general de una ecuación diferencial exacta. Bien, entonces, vamos a dar un pequeño ejemplo y vamos a ir desarrollando paso a paso una ecuación diferencial exacta. Entonces, vamos a desarrollar esta, que sería 2x más y por dx más x menos 2y por dy, y esto es igual a 0, ¿bien? Entonces, lo primero que hay que identificar acá es quién es mi n, quién es mi m y quién es mi n. En este caso, esta va a ser mi función llamada m, y la que yo encuentro acá va a ser mi función llamada n. ¿Cómo las identifico? Precisamente porque m va a estar multiplicado por dx y n, que es una función que depende de x y de y, como se dan cuenta acá, va a estar multiplicada por el de y. ¿Bien? Y esto va a ser igual a 0. Entonces, el primer paso para desarrollar la ecuación diferencial exacta es desarrollar las derivadas parciales cruzadas, las van a cruzar, cruzadas. Incluso, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a desarrollar las derivadas parciales cruzadas o incluso. Pues que voy a derivar parcialmente a la función m con referente al y que tengo acá. ¿Bien? Y esto va a tener que ser exactamente igual a la derivada parcial de n con referente al diferencial, en este caso la derivada de x. Bien, se tiene que cumplir esta igualdad para poder decir que esta ecuación diferencial es exacta. Bien, entonces empecemos a desarrollar esas derivadas. La derivada de m con referente a y va a ser igual a, acuérdense que es derivada parcial. Entonces, como es con referente a y, la derivada de 2x me daría 0, porque es una derivada parcial, acuérdense que todo lo que no sea en este caso, todo lo que no sea y, se va a tratar como una constante, y la derivada en este caso de 2x, que es una constante, la derivada de una constante me daría 0, ¿bien? Más la derivada de y, en este caso y ya sería mi variable, y la derivada de y sería 1, ¿bien? Ese sería el resultado de la primera derivada. Ahora, la derivada de y, perdón, la derivada de n, la derivada de n la derivada de n con referente a x va a ser igual a, entonces, la x en este caso es mi variable, entonces la derivada de x sería 1 menos la derivada de 2y, si se dan cuenta, 2y trabajaría como una constante y la derivada de una constante sería 0. Por lo tanto,
Aquí 0 más 1 pues me haría 1 y 1 menos 0 pues me haría 1. Por lo tanto, se está cumpliendo esta igualdad, que la derivada de parcial de m con referente a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con referente a x. Como estas dos iguales, entonces se dice que la ecuación diferencial es exacta, ¿bien? Ahora, podríamos hablar que este es mi primer paso. El segundo paso para desarrollarla, el segundo paso es que vamos a buscar una función f que depende de x y de y. Esta función que yo voy a buscar va a ser igual a la integral. Podemos escoger para poder integrar a m o podemos escoger a n. No hay ningún problema. Por orden, simplemente voy a coger a m. Entonces voy a decir que voy a integrar a m, que es una función que depende de x y de y. La voy a integrar. Aquí está multiplicado por dx. Cogemos esta función completica para integrarla y le voy a sumar, después de haber calculado esa integral, le sumo una función que desconozco, que la voy a llamar g de y. ¿Listo? Eso es lo que voy a tratar de hacer. Bien, les repito nuevamente, voy a coger una función, voy a buscar una función que depende de x y de y esto va a ser igual a la integral, de la función m que depende de x y de y por dx, y cuando calcule esta integral le voy a sumar una función g que depende de la otra variable. En este caso, como esta depende de x, vamos a buscar esa función g que depende de la otra variable, que en este caso sería y. Bueno, entonces, integremos a ver qué resulta. Va a ser f de x, y va a ser igual a la integral de 2x más que por dx más una función que desconozco, que es g de y. ¿Listo? Bueno, entonces, al hacer el cálculo de esta derivada, de esta integral, perdón, pues va a quedar que la función que yo estoy buscando, que depende de x y de y, va a ser igual a, podemos partir en dos integrales, me va a quedar que esto es 2 integral de x por dx, en este caso, ¿sí ven? Más este y, como la integral depende de x, y el diferencial está diciendo que la integral depende de x, entonces este y viene siendo una constante. Como es una constante, lo puedo sacar de la integral. Me va a quedar que esto es y por la integral, en este caso solamente me quedó el de x. ¿Sí ven? Más la función que depende de y. Bueno, entonces, en este caso la función f de x, y va a ser igual a 2 por la integral de x al cuadrado, pero me quedaría 2 por x al cuadrado sobre 2. La integral de x me da x al cuadrado sobre 2, ¿bien? Más y por la integral de dx, que en este caso me daría x, más una función que depende de y. Si se dan cuenta, pues esta función está por fuera de la integral, por eso no la integré, simplemente queda ya una función que depende de y. ¿Bien? Hasta aquí sería como el segundo paso para el desarrollo. Este sería mi primer paso, este sería mi segundo paso. Para el tercer paso del desarrollo de la ecuación diferencial, ya después de que yo tengo una función que depende de x y de y, ahora mi misión o mi meta es encontrar el valor de esta función desconocida que depende de y. ¿Listos? Esa es mi misión a partir de ese momento. Entonces, bueno, en este caso podemos cancelar este 2 con este 2, me quedaría x al cuadrado. Para esto, vamos a derivar parcialmente, vamos a hacer la derivada parcial de esta función que acabé de encontrar, que es x, y. Ese sería mi tercer paso. Vamos a derivar esta función, pero ahora vamos a derivarla parcialmente en torno a y.
o con respecto a y. Si se dieron cuenta, la integral la hice con referente a x, por eso esta derivada ahora la vamos a hacer en torno a y. ¿Bien? Entonces, si es así, tendríamos la derivada de x al cuadrado, como es en torno a y, y la x está solita, no tiene ninguna y que le esté acompañando, entonces es una constante que anda sola por ahí. Y la derivada de esa constante sería 0. ¿Bien? Más. Aquí yo tengo y por x. Acuérdense que en este caso esta x, les repito, es una constante. Entonces la derivada de y por x en este caso me daría x. Porque voy a derivar solamente a y y la derivada de y me daría 1. Más, como esta es una función que depende de y, pero no la conozco, hay que derivarla porque depende de y. Pero vamos a dejarla solamente indicada, ¿bien? Entonces me va a quedar que esto es la derivada con referencia a y. La dejo indicada solamente. Bueno, ese sería mi tercer paso como tal, ¿bien? Entonces, si yo quisiera ordenar esto, pues simplemente me quedaría que la derivada de la función x, y con referente a y es igual a... Ah, bueno, pero no había mucho que ordenar. Simplemente esto me da que es x más la derivada de la función y. Bueno, ese sería mi tercer paso. Vamos ahora para el cuarto paso. En el cuarto paso, lo que yo voy a tratar de hacer, voy a intentar derivar, bueno, para el cuarto paso, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a igualar el valor de esta derivada con n, ¿bien? Entonces voy a decir que la derivada que acabé de desarrollar, que fue en torno a y, la voy a igualar con el valor de n. Con n. ¿Bien? Ahora, cuando yo haga esta igualdad, ¿bien? Y empiece a cancelar lo que se me pueda cancelar, el resultado de esta igualdad me tiene que dar solo en torno a y, o sea, todo lo que yo obtenga acá después de haber simplificado y cancelado, me tiene que dar solamente valores con y. Si me llega a aparecer algo que tenga x, quiere decir que algo hice mal durante todo el proceso y me tengo que volver a revisar. Bien, entonces, para este punto me quedaría que el valor de la derivada fue ¿cuánto? De x más la derivada que depende de y, y esto va a ser igual a el valor de n. En este caso, ¿cuál es el valor de n? Sería x menos 2y. ¿Listos? No lo voy a multiplicar por dy, solamente porque n es solamente este pedazo, ¿bien? Solamente esta función. Entonces, de acá cancelo lo que, o simplifico lo que me pueda simplificar. Entonces me va a quedar que la función que depende de y, la derivada de la función que depende de y, va a ser igual a, este x está sumando, lo pasamos al otro lado a restar, me queda x menos 2y, que es lo que está en este lado, y me llega x con signo negativo. Entonces va a ser menos x. ¿Bien? En este caso lo que podemos simplificar es x menos x me daría 0, y voy a decir que la derivada de la función g' de y, que no la conozco todavía, no conozco su valor, en este caso va a ser igual a menos 2y. Entonces, si se dan cuenta, ya conozco el valor de la derivada, que es menos 2y. Me falta conocer es el valor de mi función. No se les olvide que la meta es hallar este valor, hallar el valor de g de y. Ya vamos acá en gran medida en un avance significativo porque ya tenemos el valor de la derivada. Bueno, entonces, como yo conozco el valor de la derivada, acuérdense que esta derivada que se desarrolló es en torno a y. ¿Sí? O sea, esta derivada va en torno a y. ¿Bien? Entonces, como va en torno a y, esto yo lo puedo reescribir como la derivada de la función g de y con referente a y. ¿Sí?
con referente a y, porque esta derivada se sacó con referente a y. Y esto va a ser igual a menos 2y. ¿Listos? Entonces, de acá, de este paso, podemos despejar esta derivada, ¿bien? Entonces, vamos a decir, despejando la derivada de g de y, que la derivada de g de y va a ser igual a menos 2y, menos 2y por este de y que está dividiendo, vas a multiplicar por dy. Bien, ahora cuando ya tengo este despeje, lo que voy a hacer sería como un quinto paso. Un quinto paso sería integrar, integramos a ambos lados. Entonces decimos que la integral del diferencial de g de y va a ser igual a la integral de menos 2y por dy. ¿Listos? Bueno, entonces acá, por propiedades de integración, nosotros sabemos que la integral es una antiderivada. Entonces estas dos se nos cancelan y nos quedaría que g de y es igual a la integral de menos 2y por dy. En este caso la integral de menos 2y sería menos 2y al cuadrado sobre 2 más c. ¿Listos? En este caso borramos, cancelamos este 2 con este 2 y nos va a quedar que la función que yo estaba buscando va a ser igual a y al cuadrado más c. Era esta funcioncita que depende de y, que no conocía su valor, que ahora sí lo conozco y va a ser igual a y al cuadrado más c. Entonces, en última instancia, nos queda es reemplazar allá donde teníamos, que se me borró, perdón, mi función f de x igual a, creo que era x al cuadrado, no recuerdo, ya se me borró, pues más la función g de y. Entonces, simplemente es agregar este valor allá y ya pues tendríamos el resultado de la ecuación diferencial, la ecuación diferencial exacta, que era 2x más y por dx más x menos 2y por dy igual a 0. Entonces, esa función f de x, y, es la que le da solución a esta ecuación diferencial. Bueno.